Muchas gracias, buenas tardes. Así es, el jueves pasado se celebró una nueva audiencia ante el juez que llevaba este proceso, que lleva este proceso, y bueno, la noticia que me tranquiliza mucho es que la Fiscalía retira la acusación y pide la preclusión, es decir, el archivo del proceso. Básicamente por haber destituido a la gerente, la última gerente que tuvo Ceiba, y por haber supuestamente enviado unas hojas de vida. Por eso me acusaron de prevaricato por acción, de tráfico de influencias y de celebración indebida de contratos. Un asunto completamente sesgado, inconsecuente y por supuesto carente de cualquier fundamento que por fortuna después de 4 años la Fiscalía retira porque entiende que lo único que yo estaba haciendo era cumpliendo con la Constitución, con la ley y con una orden judicial, con un fallo justamente que ordenaba recuperar los ingresos, los activos, las rentas de Ceiba y esos servicios públicos que fueron transferidos ilegalmente y que yo mismo denuncié desde el año 2016. Entonces denuncié como ciudadano y como alcalde llegué a ejecutar el fallo. Eso fue todo lo que hice. Usted nombra el tema de unas hojas de vida, ¿esto fue cierto? Por supuesto que no. Yo lo único que hice fue, como le digo, llegar a cumplir con una orden judicial. Que, ¿qué decía? Recupere inmediatamente la prestación de los servicios, asuma todo el control administrativo, financiero, operativo de esos servicios públicos que estaban en Ceiba. Les recuerdo, alumbrado, terminal, planta de beneficio animal y cementerio del municipio de Yopal. Y con eso suprima o más bien detenga todas las actividades contractuales, presupuestales, operativas de Ceiba porque no son legales. Entonces, ¿cómo podía yo ejercer cualquier tráfico de influencias o ejercer cualquier tipo de influencias si lo que estaba haciendo era obedecer una orden judicial y asumir el control de tutela que tienen todos los alcaldes sobre las empresas industriales y comerciales del Estado? ¿Cuál era el plan del exalcalde Jorge García con la creación de Ceiba? El objetivo principal era privatizar el alumbrado público. Este es un servicio que pagamos todos, que al año recauda más de 25.000 millones de pesos. Eso es lo que recauda hoy. Y querían quedarse con el alumbrado y con estos otros servicios capturados en esa estructura empresarial ilegal, inicialmente con el objetivo de entregarlo a particulares. Eso fue lo que intentaron durante todo ese periodo 2012-2015 que yo estaba ejerciendo como concejal. Lo impedimos, entonces se inventaron esto y metieron ahí un miquito en ese acuerdo municipal que yo mismo demandé y que a la postre fue declarado ilegal. Y en ese mico, que más bien era como un orangután, lo que le daban a la administración municipal de ese entonces era 90 días para hacer lo que quisieran con los servicios públicos, es decir, que hicieran el negocio que quisieran y eludir así la ley 80, una licitación y todo lo que implicaba un contrato de concesión, que fue lo que no permitimos que hicieran de manera irregular en ese entonces. Entonces, creada la empresa, pero si ya sin esa facultad para hacer ese proceso de privatización, pues se quedaron ahí, digamos, un poco encartados con Ceiba, funcionando de manera irregular, usando recursos del alumbrado público de manera indebida, recursos que son de destinación específica para otros asuntos, y pues finalmente, un mes antes de que yo llegara a la alcaldía, el juez se pronuncia en un fallo de primera instancia donde, como le digo, emite una orden inmediata de cumplimiento inmediato, que era suspender todas las actividades de Ceiba, y donde le decía a la alcaldía asuma el control, retome el presupuesto, las rentas de todos esos servicios públicos y garantícele la prestación a los ciudadanos, que fue lo que yo llegué a hacer. De otro lado, a menos de un año que se acabe el gobierno Castro, ¿cree que le cumplió a los yopaleños? Hombre, esa es una pregunta bien complicada, pero yo la verdad considero que no. Los dos asuntos primordiales que se le prometió a Yopal hace 4 años fueron seguridad y vivienda. Y yo no veo avances en ninguno de los dos frentes, por el contrario, siento que la estadística de criminalidad y la percepción de inseguridad en general en la ciudad ha crecido durante los últimos años. E igualmente siento que en materia de vivienda pues no se consiguió absolutamente nada, salvo promover una cantidad de loteos sin el cumplimiento de requisitos, de manera irregular. Estoy realmente muy
preocupado porque lo que he visto es que se ha promovido de alguna manera una cantidad de proyectos de loteo que no le darían las garantías a tanta gente que está ilusionada y que incluso hoy la administración promueve un proyecto de vivienda en donde hoy todos sabemos que no hay servicios públicos y muy probablemente durante varios años va a ser imposible llevarlos. Entonces da mucha tristeza, ¿no? Que hayan ilusionado a una ciudad y que le hayan anunciado la posibilidad de resolver 10 o 15 mil soluciones de vivienda que hoy no se concretan en nada. Las únicas que entregaron fueron las que dejamos nosotros en construcción, que entre otras cosas también las demoraron en entregar. En plena pandemia pudieron haberle solucionado a cerca de 200 familias muy humildes su entrega de su vivienda en Villadavid y se la retrasaron casi 2 años, lo cual por supuesto tampoco comparto. Entonces en esos dos, que fueron los asuntos más importantes, siento que no se le cumplió a la ciudad y además, bueno, la entregan más endeudada de lo que estaba, en riesgo los servicios públicos esenciales que se habían recuperado en el acueducto, con todo este problema de urbanismo ilegal prácticamente renaciendo. Muy preocupante. Yo creo que los alcaldes de Yopal a futuro van a tener que resolver muchos de los asuntos que se consolidaron durante este periodo administrativo.